Muchas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras costarricenses. Hoy quiero continuar abordando, como lo hice ayer y como lo ha hecho la diputada Larios en su intervención, la seriedad que exige el tema de la convocatoria de la reserva de las fuerzas policiales mediante el acuerdo del gobierno publicado en la Gaceta el pasado 30 de mayo. Y digo el gobierno porque ciertamente es hecho por el señor Chávez, quien es la cabeza del gobierno. Esta decisión no solo pone en riesgo el marco legal, y óigase bien, más grave aún, constitucional, es una violación a nuestra Carta Magna, la carta que nos ha regido desde hace 77 años a nuestro país, sino que también expone una vez más la temeraria y arbitraria forma de gobernar de esta administración. Dicha convocatoria es sin lugar a dudas inconstitucional y peligrosa. Y antes de todo quiero aclarar que no pongo en duda las buenas intenciones, el compromiso de quienes son reservistas por muchos años de este país. Sin ninguna duda es gente seria, son patriotas, y tampoco pongo en duda a nuestra fuerza pública. Pero sí pongo en duda cuáles son los sentimientos perversos que mueven esto, y que se den los nombres y que se digan de cuándo son estos reservistas, o si son todos esos que nos insultan, que nos ofenden, que van a aparecer como inscribiéndose como reservistas, porque ustedes son testigos y se nos dijo aquí que podrían inscribirse todos como reservistas. ¿Será que van a inscribir a todos los troles como reservistas? A toda esa gente que insulta, que hace amenazas de muerte, que viene a violentar aquí los vitrales de esta Asamblea Legislativa. Dicha convocatoria es sin lugar a dudas, reitero, inconstitucional y muy peligrosa. Lo digo con absoluta claridad, pero además no puede el Ejecutivo atribuir nuevas competencias por decreto a una reserva policial tal y como lo está haciendo, que no están previstas en la ley. Esto viola el artículo 140, los incisos 3 y 18 de la Constitución Política, que establecen los límites en cuanto a las competencias que puede ejercer el Poder Ejecutivo, además de violar la separación de poderes y el principio de reserva de ley. Y vayamos a los hechos. El artículo 43 de la Ley General de Policía es claro cuando señala que la reserva de las fuerzas policiales solo puede ser convocada para atender estados de emergencia o situaciones excepcionales, que según la Constitución Política, en su artículo 180 dice que solamente por calamidad, por conmoción interna o por guerra. Ahora bien, ¿cuál es el estado de emergencia que vive Costa Rica hoy, compañeros y compañeras? ¿Se ha decretado alguna calamidad nacional? ¿Estamos acaso en guerra? La respuesta es sencilla y contundente: no. Es importante que la ciudad comprenda con claridad a qué se refieren los términos guerra, que dichosamente aquí lo conocemos solamente por las noticias de estas situaciones dolorosas que ocurren en otras latitudes, pero que no lo conoce Costa Rica durante hace muchísimos años, y la conmoción interna y la calamidad política. Pues son precisamente estos los que la Constitución Política establece como condiciones excepcionales que podrían justificar una medida como la activación de reserva policial. La conmoción interna implica una alteración grave del orden público, como disturbios, rebeliones o situaciones que comprometan la estabilidad institucional del Estado. Compañeros y compañeras, aquí no se ha convocado la reserva para este tipo de situaciones, y me acuerdo, y no está don Francisco Nicolás y otros compañeros que sí lo vivieron desde Alcoa,
cuando éramos casi que unos niños y veníamos a manifestarnos frente al viejo edificio de la Asamblea Legislativa y no se convocó a la reserva, ni siquiera para aquella enorme manifestación de los inicios del 70, cuando Alcoa. Han habido grandes manifestaciones en los últimos tiempos. El combo del ICE con Miguel Ángel Rodríguez. Y no oímos al presidente Rodríguez convocar a la reserva. El Tratado de Libre Comercio con Óscar Arias y aquellas grandes manifestaciones de quienes desfilábamos frente a este edificio porque estábamos en contra de la propuesta de Óscar Arias del Tratado de Libre Comercio. No llamó el Premio Nobel de la Paz a la reserva. El Tratado de Libre Comercio, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la reforma fiscal, la ley contra huelgas y las huelgas de APSE, las huelgas de los educadores. No ha llamado ningún presidente a la reserva para atender estas situaciones. La conmoción interna implica una alteración del orden público. En esos momentos había manifestaciones públicas y bastó con nuestra fuerza pública comprometida, honesta, responsable, valiente, porque eso es la fuerza pública de este país. Entonces, ¿a dónde está la conmoción interna? ¿A dónde está la calamidad? ¿A dónde está la guerra que nos obliguen hoy a llamar a la reserva? Gracias a Dios, Costa Rica no atraviesa ninguna situación de este calibre. Estos deben ser eventos de gran gravedad que justifiquen estas medidas extraordinarias. Y Costa Rica no lo ha hecho desde hace 70 años, cuando abolimos el ejército y apostamos por la civilidad como herramienta de convivencia democrática. El concepto de calamidad pública hace referencia a desastres de gran escala, terremotos, huracanes y ese tipo de situaciones que afecten profundamente a la población, a los servicios esenciales del país, y que se requiere que su magnitud e impacto sean tales que ameriten una respuesta institucional extraordinaria. Pero reitero, hoy Costa Rica ninguna de estas circunstancias. Otra preocupación que surge aún más grave y se da al considerar que una vez iniciada la campaña electoral, esta fuerza de reserva pasará a estar bajo el mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Oigan ustedes qué graves, compañeros. La reserva nombrada por el presidente, que no sabemos quiénes son, no sabemos cuántos son, no sabemos dónde van a estar, no sabemos de dónde van a salir los recursos para su armamento y para sus uniformes, y bajo qué criterios fueron seleccionados. El Tribunal Supremo de Elecciones tendrá bajo su manto a estas personas. El Tribunal Supremo de Elecciones, ¿será que está dispuesto a que estas personas trasladen y le den resguardo a las tulas con los votos? ¿A ustedes no les parece esto casi como un cuento del gato con botas? Por favor, costarricenses, el tico es malicioso y el tico sobre todo no es tonto. Y aquí tenemos claro que se está cocinando algo con esto. Aquí es donde encendemos una señal de alerta. ¿Quiénes integrarán realmente esta reserva? ¿Bajo qué criterios están siendo seleccionados? ¿Con qué formación? ¿Con qué lealtades o motivaciones? ¿A quién le van a responder? Nadie lo sabe. Este manto de opacidad genera una inquietud legítima en un contexto democrático. No podemos descartar el riesgo de que se convierta en un instrumento de presión o de intimidación, directa o indirecta. Y aquí hablaba la diputada Vanessa Castro ahora sobre la libertad de prensa, y yo creo que ella mejor que nadie puede venir a hablar aquí de esas presiones directas o indirectas a quienes tienen vinculación con medios de prensa. Porque la violación a una libertad de prensa no es solo cuestionar una noticia, va mucho más allá. Va en cuestionar a un medio y decirle a quién ponga y a quién quite.
Y si hemos llegado a esas arbitrariedades, a esos autoritarismos, de manera directa o indirecta, estamos en un momento tan sensible para la institucional del país, para la institucionalidad del país, que la desconfianza no es gratuita. Tenemos las pruebas al canto, como se los acabo de referir. Y es una respuesta razonable esta desconfianza ante la falta de transparencia que ha tenido este gobierno. En el caso de seguridad, debemos de ser muy maliciosos, debemos ser críticos sobre todo con un gobernante que nos ha dado visos, que nos ha dado muestras, que nos ha dado seguridades de que es un autoritario. Atentos, sí. Porque ni hay calamidad que arrase nuestras comunidades y pueblos, ni una conmoción que altere el orden constitucional. Por eso, convocar a la reserva policial bajo esas condiciones no solo carece de fundamento legal, sino que representa un uso temerario del poder, un uso abusivo. Y eso es lo que han hecho los gobernantes autoritarios en otros países, porque ahora los dictadores no llegan al poder por la fuerza de las armas, llegan por la fuerza de los votos, y es precisamente con esos manejos turbios, oscuros, malolientes y perversos que se mantienen en el poder. Por eso tenemos que estar alertas con estos jueguitos de quien ha demostrado ser un pichón de dictador. Estamos hablando de una decisión desproporcionada que debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones y sobre todo en una policía que ha sido respetada por la ciudadanía de este país. Aún así, el acuerdo del Ejecutivo publicado en la Gaceta amplía de forma abiertamente o legal sus competencias al establecer que podrá colaborar con los cuerpos policiales en vigilancias de eventos deportivos, culturales. ¿Desde cuándo un concierto o un partido de fútbol constituye una situación excepcional? ¿En qué cabeza cabe un festival cultural justifique una movilidad policial extraordinaria? Señores y señoras, en razón de que la Constitución no puede ser interpretada por el presidente, esto es una atribución que le corresponde únicamente a la Sala Constitucional. Esto es una muestra más para demostrar que hay una actividad y una actitud temeraria. Son muchas las preguntas. Quizás aquí lo que deberíamos hacer es tomar un acuerdo para que Ignacio Santos lleve a quien quiere ser millonario al señor presidente y le pregunte todo esto, a ver si con un buen premio de millones se decide a responder a todas estas inquietudes y a todas estas dudas. Don Ignacio Santos, la bola queda ahí en su programa de quién quiere ser millonario, a ver si el presidente